buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Hoy nuevamente un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shabúa, Parashá semanal, la Parashá de la semana. Darle la bienvenida a todos los que están aquí a través de nuestra aplicación de Zoom, ¿verdad? Todos los que están acá en este momento en nuestra aplicación de Zoom y a todos los que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Les agradecemos el que nos acompañen en cada uno de estos estudios de la porción semanal. Amén. Así que hoy nos encontramos con el estudio de la Parashá Terumá, que se le ha, pues, traducido de diferentes formas como ofrenda o como donativo. Pero esta palabra también tiene otras connotaciones, que eso lo vamos a ver más adelante, pero normalmente, ¿verdad? Se traduce como ofrenda o como donativo. Amén. Bueno, vamos a ir al contexto, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Siempre hablamos de dónde venimos, siempre hablamos un poquito de dónde estamos viniendo, de qué estudio, qué fue lo que vimos en ese estudio. Y como recordarán, vimos la Parashá Mishpatim. La Parashá Mishpatim, ¿verdad? Que traducido es mis juicios o mis preceptos o mis ordenanzas o mis mandamientos. Y estuvimos viendo cómo el Todopoderoso nos dio una serie, ¿verdad? De leyes, o dio al pueblo de Israel una serie de leyes para tener una sana convivencia. Y entonces dentro de esto se habló, ¿verdad? De las leyes que tenían que ver con la compensación, cuando alguien pues había realizado un daño a una persona, pues tenía que hacer una compensación por el daño que había provocado, que algunos llaman la ley del talión, ¿verdad? Algo totalmente equivocado, porque no se ve desde la perspectiva original, desde la perspectiva hebrea, sino se piensa que, digamos, se le causaba un daño similar a aquella persona que había causado el daño. Cosa que en el estudio, y los invito a aquellos que no lo han visto, a que puedan ver el video para que entonces puedan estudiarlo y que así puedan darse cuenta realmente qué era lo que pasaba en eso, ¿verdad? En ese momento que pues se ponía en práctica esta ley de la compensación. También leyes sobre la siembra, donde se tenía que dar un descanso a la tierra y qué se tenía que hacer con el producto de la tierra del séptimo año. También vimos las leyes sobre el hurto, sobre el homicidio y todas estas cosas, ¿verdad? Que nos ayudan a tener una convivencia hoy que, bueno, todas las autoridades pues han puesto, ¿verdad? Estas leyes al servicio, ¿verdad? Del orden civil. Y entonces, bueno, vemos que el Todopoderoso estableció esto para su pueblo y que hoy pues se ha hecho, digamos, uso de esto pues a nivel general. Así que damos gracias al Eterno, ¿verdad? Por esa bendición de haber pues estudiado esta Parashá Mishpatim, haber aprendido con respecto a esto, ¿verdad? Y que hoy en día pues es algo que se pone en práctica casi que todo. Muy bien. Y vamos a ir a la lectura del capítulo 25. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 25. El arca, la mesa de los panes y el candelabro. Y Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí, y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral,
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del Mizcán y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Mobiliario del Mizcán. Harán pues un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro, la recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. Del propiciatorio mismo haréis surgir los querubines sobre sus 2 extremos. Los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno frente al otro, y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Y allí me reuniré contigo entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio haré contigo todo lo que te haya de ordenar para los hijos de Israel. También harás una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo y altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás alrededor un reborde de oro de 1 palmo y al reborde le harás una moldura de oro en derredor. Luego le harás 4 argollas de oro y pondrás las argollas en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán cerca del reborde para meter las varas con las cuales se ha de cargar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y la mesa será transportada con ellas. Harás sus platos, sus cucharones, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones. Los harás de oro puro, y ante mí pondrás el pan de la proposición sobre la mesa perpetuamente. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. 3 cálices hechos como almendras, en un brazo un bulbo y una flor, y 3 cálices hechos como almendras en el otro brazo, un bulbo y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. En el candelabro habrá 4 cálices hechos como almendras con sus bulbos y sus flores. Y habrá un bulbo debajo de cada par de brazos, de una sola pieza con él. Y otro bulbo debajo del otro par de brazos, de una sola pieza con él. Y otro bulbo debajo del otro brazo, de una sola pieza con él, según los 6 brazos que salen del candelabro. Sus bulbos y sus brazos serán parte de él mismo, todo ello de una sola pieza de oro puro labrado a cincel. Harás también sus 7 lámparas y colocarán estas lámparas para que alumbren adelante. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. De 1 talento de oro puro será hecho con todos estos utensilios. Mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Bueno, antes de analizar lo que acabamos de leer, quiero que hablemos un poquito de otras cosas. Y, por cierto, nuestro hermano Alexander decía que también se llama ofrenda alzada a, a esta parasha. Vemos aquí un rompecabezas y un título que dice, Dios es Dios del orden. No sabemos con exactitud si lo que estamos leyendo el día de hoy, ¿verdad? Es, digamos, cronológico con lo que leímos la semana pasada. Y no me refiero al orden como está establecido en la Torá, sino en los tiempos donde ocurrieron estas cosas. Pero si nos ponemos a ver, antes de que el Todopoderoso solicite esta contribución, este donativo, esta ofrenda a Él, el Eterno ha dado preceptos y ha dado mandamientos a su pueblo. Por lo tanto, ha establecido un orden primero antes que las personas tengan esa oportunidad de poder servir al santo y bendito es. Entonces, quiero precisamente hablar de eso porque el Todopoderoso no llama al servicio al pueblo de Israel sin antes haber establecido un orden. Porque el Todopoderoso todo lo maneja de manera ordenada, de manera integral. Así nosotros también, ¿verdad? De manera integral tenemos que servir al Todopoderoso. Y aquí lo vamos a ver. Como dice acá, el orden de Elohim, el orden de Dios, Mishpatim, que es lo que le hablaba ahora, ¿verdad? De las ordenanzas, los juicios, los preceptos, los mandamientos, los decretos, todo lo que habló el Todopoderoso respecto a este orden, a estas leyes que permitirían tener una convivencia, ¿verdad? Efectiva y algunos juicios que tienen que ver con algunas transgresiones que también las personas podrían hacer. Porque recordemos que el ser humano es un ser imperfecto que tiene que ir avanzando a su perfección. No es que vamos a ser perfectos, porque perfecto es solamente el Eterno, pero que caminamos en búsqueda de esa perfección. Muy bien. Entonces, vemos aquí algo, ¿verdad? Vemos aquí una imagen, me gustó esta imagen, y cuando leí, ¿verdad? Respecto a lo que se trataba, me gustó mucho también. Dice, cuando Dios esconde su rostro, cuando el Eterno esconde su rostro. A muchas personas le ha ocurrido como que el Todopoderoso ha escondido su rostro de ellos. También tenemos aquí una imagen que dice, si te desconectas del Eterno, te conectas a los problemas. Entonces, como les decía, el Todopoderoso establece un orden primero y después nos da esa oportunidad o nos hace ese llamado donde nosotros podamos servirle. No podemos servir al Todopoderoso si no tenemos un orden en nuestra vida. No podemos servir al Santo y Bendito si no tenemos una vida ordenada. Como les dije, el Todopoderoso todo lo hace con un orden establecido. Y nosotros debemos de servir al Todopoderoso también de la misma manera, bajo ese ordenamiento, bajo ese orden, de una forma integral. No podemos servir al Todopoderoso si nosotros tenemos una vida desordenada. Para poder servir al Todopoderoso, tenemos que poner nuestra vida en orden. Y aquí les muestro yo unos ejemplos de esa, ¿verdad? Ese ocultamiento del Todopoderoso. Vean estos pasajes. Tenemos aquí.
Miqueas 3:4 lo tenemos en dos versiones diferentes. Ya le pedirán auxilio al Señor, al Eterno, al único Señor, al Dios uno y único. Ya le pedirán auxilio al Eterno, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Dice otra versión, algún día clamarán a Adonai y Él no os escuchará. Y les ocultará entonces su rostro por cuanto ellos han obrado perversamente según sus deseos, según sus antojos. Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso oculta el rostro de aquellos que no hacen conforme a la voluntad del Todopoderoso. Y entonces, ¿qué ocurre? Él como que oculta su rostro de estas personas. Y muchas personas no se dan cuenta que esto ocurre en sus vidas por causa de que se han apartado, se han alejado del Todopoderoso. Por ejemplo, hay personas que creen que sirven al Dios viviente, al Dios vivo, al Dios uno y único, a pesar de que ellos practican idolatría. Ellos creen que sirven al Todopoderoso pensando que lo que ellos hacen no está mal, pero el Todopoderoso no ve con buenos ojos, por ejemplo, que haya un rival o que haya, digamos, una sociedad ahí. El Todopoderoso no trabaja con socios, el Todopoderoso, ¿verdad? Es uno y único, así lo ha establecido desde el principio, como lo podemos ver en Devarim, ¿verdad? En el Shema Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, como nos lo dice en Isaías, ¿verdad? 43 también, donde dice, vosotros sois mis testigos, mi siervo al que yo escogí, para que sepáis que yo soy, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí. Entonces, muchas personas no se dan cuenta que el Todopoderoso ha ocultado su rostro de ellos por causa de qué? Por causa de su pecado, por causa de que ellos están haciendo conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del Todopoderoso. Por eso el Todopoderoso establece sus preceptos, sus juicios, sus mandamientos, de manera que se pueda ordenar la persona, pueda ordenar su casa, para entonces poder decir, mi casa y yo serviremos a Hashem. Mi casa y yo serviremos al Eterno. Pero si no hay un orden primero, no podemos servir al Todopoderoso. Ezequiel capítulo 39, verso 24 dice, conforme a su inmundicia, y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Por qué? Porque estas personas hicieron cosas que no tenían que hacer. No hicieron la voluntad del Todopoderoso y por lo tanto el Todopoderoso ocultó su rostro de ellos. También lo vemos en Isaías 59:2 que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oíros. Como podemos ver, cuando una persona no hace la voluntad del Todopoderoso, cuando la persona hace lo que él quiere, solamente hace lo que él desea, entonces ocurre que el Todopoderoso oculta su rostro de esta persona. Por lo tanto, como podemos ver, el Todopoderoso viene, ordena la casa, ordena al pueblo de Israel, le dice, tienes que cumplir con estos preceptos, con estos mandamientos, y posteriormente invita al pueblo, a la nación, a servirlo a él. Pero antes ordenamos la casa. Hay algo también muy interesante
y es con respecto a la elevación espiritual. Egipto es sinónimo de lo contrario, es de bajar y no de subir. Y por ejemplo, ¿verdad? Egipto, que fue llamado el lugar de la estrechez, el lugar de la idolatría y del bajo mundo, dice el profeta Isaías: hay de los que bajan a Egipto por socorro y confían en caballos y confían en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes y no se fijan en el Santo de Israel y no consultan con el Eterno. Hoy en día, Egipto para nadie es un propósito, tal vez como un viaje turístico, pero no como en la antigüedad, donde Egipto era el país o la nación más poderosa de las 70 naciones que había en la antigüedad. Hoy eso ya no. Hoy Egipto es sencillamente un lugar para ir, ¿verdad? De paseo, para ir a ver sus museos, para ir a ver solamente, ¿verdad? Las estructuras que quedaron, ¿verdad? De las civilizaciones antiguas. O sea, es un lugar para ir de turismo. Nadie dice voy a irme a Egipto a buscar cómo mejorar mi vida. O en otros casos, habían personas que bajaban a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí era el lugar donde había la mayor concentración de idolatría de todo el mundo. Cosa que nosotros pudimos ver cuando el Todopoderoso pues saca al pueblo de Israel y cómo el Todopoderoso a través de sus macot, a través de sus golpes, pues vino y destruyó el pensamiento idolátrico de los egipcios respecto a sus dioses cuando pues el Todopoderoso demostró que eso sencillamente eran imágenes, ¿verdad? Que no tenían ningún poder, que no tenían ningún poder alguno. Incluso el Todopoderoso hizo, ¿verdad? Cada una de estas macot, de estos golpes, o lo que llaman las plagas, precisamente iban dirigidas a cada una de estas deidades en las que ellos, los egipcios, creían para demostrarle a los egipcios que solamente hay un Dios y que los dioses a los que ellos servían, pues no eran dioses. Entonces, aquí vamos a ver, porque estamos hablando de la Parashá Terumá, que habla del donativo, de la ofrenda, pero también de la elevación, porque tiene que ver con levantar, con elevar. Y cuando hablamos de elevar, estamos hablando de elevar, ¿verdad? En el caso de nosotros los seres humanos, de elevar nuestro espíritu, de elevar, ¿verdad? Nuestra alma. Y entonces, Egipto representaba más bien lo contrario. Por eso dice que cuando iban a Egipto, la gente bajaba a Egipto. No subían, bajaban. Aquí lo podemos ver. Hay de los que bajan a Egipto y podemos ver una serie de pasajes donde habla de que la gente cuando iba a Egipto bajaba a Egipto. No solamente tenía que ver con algo de índole geográfico, por su posición geográfica, por ser un lugar, digamos, qué sé yo, bajo. No, tenía que ver también con su situación eh, espiritual. Era una relación también, ¿verdad? Hace relación con su situación espiritual. En cambio, nuestro servicio y nuestra elevación al Todopoderoso, vemos la diferencia, como lo dice Miqueas, como lo dice el libro de Jeremías o Jeremías. ¿Qué dice Miqueas? O Mijá, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos. Subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. De Sión, perdón, saldrá la Torá y de Jerusalén, la palabra del Eterno. Entonces ven, queridos hermanos, la diferencia. La gente iba a Egipto, bajaba a Egipto, aquí no, para buscar de la palabra del Eterno, para buscar la elevación espiritual. Dice, vendrán muchas naciones, no está hablando del pueblo de Israel, dice que está hablando de las naciones del mundo, donde dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas.
porque de Sión saldrá la Torá, saldrá la instrucción. De Sión saldrá la instrucción y de Jerusalén la palabra del Dios viviente. Y el profeta Jeremías dice en el capítulo 31, verso 6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín y dirán, levantémonos y subamos a Sión, al Señor nuestro Elohim. Entonces, ¿cómo podemos ver? Cuando el Todopoderoso viene, se posiciona en el Har Sinai, en el monte Sinaí, habla de que todos nosotros tenemos que elevarnos en búsqueda del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no se les manifestó en un llano, en una planicie. Se les manifestó en esa montaña, en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Y le dijo a Moshe que tenía que subir a él. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros nos elevamos espiritualmente. Cuando nosotros buscamos del Creador, cuando nosotros buscamos del Santo y Bendito, cuando nosotros cumplimos los preceptos, los mandamientos, todo lo que Él nos pide, nosotros elevamos nuestro espíritu, elevamos nuestra alma. Y eso hace, ¿verdad?, que nosotros nos elevemos espiritualmente. Cuando nos elevamos espiritualmente, nos acercamos más al Creador. Porque el Creador está aquí, nosotros estamos acá. Entonces nosotros tenemos que ir buscando cómo elevarnos espiritualmente para poder llegar y estar lo más cerca posible del Creador. Y entonces, como podemos ver, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia entre lo que representaba Egipto, que era bajar, y lo que es buscar del Creador, buscar su palabra, ¿verdad? Que es subir, que es elevarnos espiritualmente. Como lo que nos habla, ¿verdad? La parashá el día de hoy. Glorificando el nombre del Eterno con nuestras acciones. Ok, glorificando el nombre del Eterno con nuestras acciones. Eso es algo muy, muy importante. Dicen algunos de nuestros queridos hermanos rabinos que cada vez que nosotros hacemos una acción correcta, una buena acción, nosotros estamos glorificando, estamos exaltando el nombre del Eterno. Y efectivamente, así es. Cuando nosotros hacemos un acto de bondad, cuando nosotros hacemos un acto de justicia, nosotros lo que estamos haciendo es elevar el nombre del Santo y Bendito. Y como dice aquí, ¿verdad? En Baikra, en Levítico 19, versos 17 y 18, dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino repréndele con franqueza a tu prójimo para que no sufran las consecuencias de su pecado. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y aquí está lo más importante, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, el Eterno. Cuando nosotros, no sé si a usted, por supuesto que le ha pasado, cuando usted le hace un bien a alguien, cuando usted hace un bien a alguien, normalmente usted recibe una bendición de parte de esa persona. Como dijo un sabio, cuando nosotros le damos algo a una persona con necesidad, nosotros recibimos más que lo que recibe la persona en necesidad. Es más lo que recibimos nosotros que lo que recibe él. Porque nosotros estamos bendiciendo en nuestras fuerzas. Nosotros estamos bendiciendo en lo natural. Cuando el Todopoderoso ve eso, Él nos bendice en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él no es natural, no es un ser físico como nosotros. Por lo tanto, la bendición de Él es totalmente diferente. Entonces, una de las formas en las que nosotros glorificamos el nombre del Todopoderoso es precisamente cuando nosotros damos. Cuando nosotros damos, nosotros servimos al Creador. Y con mucha más razón cuando el Todopoderoso nos pide participar para darle a Él. Muy bien. Proverbio 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Si ayudas al pobre, dice, le prestarás al Eterno. Imagínese
Si nosotros, ¿verdad? Y bueno, esto tenemos que verlo de una forma correcta. Y la forma correcta es que nosotros hacemos esto porque amamos al Eterno y amamos al prójimo. Y no porque estamos buscando recibir un premio. ¿Ok? O sea, la forma correcta es darlo por amor y no para recibir algo a cambio. Salmo 41:1. Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Así que, queridos hermanos, que no perdamos esa posibilidad de poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Éxodo 25:2, ya entrando allá, acá, perdón, en materia. O sea, en el ámbito de la lectura de la Torá que hemos leído en este momento. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Muy bien. En el original dice de la siguiente forma. Transmítele a los israelitas, diles que tomen una ofrenda para mí en mi honor y que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motivó a entregar. El Todopoderoso, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud, el Todopoderoso puso gracia en el pueblo. Puso gracia en el pueblo de Israel y cuando ellos salen de Egipto, le piden oro, plata, piedras preciosas, vestidos y todo a los egipcios. Y los egipcios, con tal de que ellos se fueran, les dan, ¿verdad? De todo lo que ellos tenían, les dieron. Por lo tanto, el pueblo de Israel salió millonario, salieron ricos de ahí. El Todopoderoso entonces les dice, transmítele al pueblo de Israel que tomen para mí ofrenda, que tomen para mí ofrenda. De todo varón que lo quiera dar de corazón, tomaréis ofrenda. Aquí vamos a ver algo muy, muy lindo, muy interesante. Dice de todo corazón, o sea, que lo quiera hacer con amor, con ahabá, con amor para el Todopoderoso. Aquí nos encontramos algo interesante y es la palabra ahabá. Para los que nos están viendo por primera vez y que no conocen, ¿verdad?, de estas cosas, o sea, que están apenas aprendiendo. El idioma hebreo es un idioma riquísimo, es la Lashon, ¿verdad? Kadosh, es la lengua santa, es la lengua, el idioma en el que el Todopoderoso le habló al pueblo de Israel. Se le manifestó al pueblo de Israel, ¿verdad?, en este idioma. El hebreo tiene una riqueza extraordinaria y entre esas es que hay, digamos, cada una de sus letras que conforman el alfabeto o alefato hebreo, cada una de ellas tiene un valor numérico. Las letras por sí mismas tienen un significado. La palabra, cuando está formada, ¿verdad? Una palabra, esta puede tener varios significados y si aún le sumamos la raíz de donde viene, podemos encontrar otros significados que vienen a darle una riqueza mucho más grande a esa palabra. Pero aparte de eso también tienen un valor numérico. Y a través de ese valor numérico también podemos obtener otra información impresionante. Y por ejemplo, tenemos aquí la palabra ahabá. Aquí hay algo muy importante y es que la palabra ahabá está compuesta
¿verdad? Por estas letras que usted puede ver aquí. Está compuesta por la letra Aleph, por la letra Hey, por la letra Bab, o Beit, perdón, o, sí, Beit, no Bab, y por la letra Hey. Y entonces, cada una de estas letras tiene un valor numérico. Un valor numérico. Y entonces tenemos que la letra Aleph, que representa uno, representa la unidad, también representa el eterno, ¿verdad? Aquí vamos a irnos por la gematria, vamos a ver el número uno. Y aquí tenemos, ¿verdad? La letra Aleph, que representa uno. La letra Hey representa 5. La letra Beit, ¿verdad? Acá representa 2. Y aquí la letra Hey representa 5. Si nosotros sumamos cada uno de los valores numéricos, 5 y 2 nos da 7, más 5 nos da 12, más 1 nos da 13. O sea que la palabra Ahabá tiene un valor numérico de 13. Hay muchas personas que tienen una idea respecto al número 13, que el 13 es un número negativo. Desde la perspectiva judía, todo lo contrario. El número 13 tiene un significado positivo. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya sabemos que la palabra ahabá, amor, tiene un valor numérico de 13. Entonces el Todopoderoso dice, aquel que esté dispuesto de corazón, aquel que con amor quiera traer un donativo, ese donativo será aceptado. Y ahora, más adelante, vamos a volver a ver el número 13. Veamos lo que dice acá. Terumá, traigan ofrendas. Esta ofrenda, dice, es llamada terumá, que no es fácil de traducir. Significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda, y viene de la raíz rum. ¿Recuerdan que hablábamos ahora de la raíz? Bueno, dice que viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como una ofrenda para un uso sagrado. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de elevarnos espiritualmente, como lo hablábamos ahora, cuando hablamos de elevación espiritual, como podemos ver, dice, tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto. Mientras usted más se eleve espiritualmente, más se alejará, ¿verdad?, de otras personas. Y no estamos hablando, ¿verdad?, negativamente, sino que estamos hablando de que cuando una persona se convierte en un ser más espiritual, su alma, su espíritu se eleva más y entonces las personas pueden notar ese nivel espiritual en esa persona. Cuando lo ven, pueden ver que es una persona que está elevada espiritualmente, que tiene un lugar, ¿verdad?, mucho más elevado en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque mientras más nos elevamos nosotros, mientras más espirituales nos convertimos, por decirlo así, como dice acá, en una ofrenda de uso sagrado. O sea, cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, cuando más espirituales nos volvemos, nos consagramos más al Todopoderoso. ¿Está bien? Entonces vemos lo que significa terumá, ¿verdad? Toda esta serie de traducciones que hablan de donativo, presente, contribución, aporte, ofrenda, pero sobre todo que era algo especial. Lo que las personas dieron se convirtió en algo especial, de manera que el uso que se le dio a aquel aporte fue un uso para un uso sagrado, no para un uso ordinario, sino para un uso extraordinario. Bien,
Veamos lo que dijo el rey David en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 14. El rey David dijo, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos. Como podemos ver, queridos hermanos, cuando el Todopoderoso le pide al pueblo este donativo, esta contribución, le está pidiendo de algo que él mismo les dio. Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos exponiendo es nuestro corazón. Estamos exponiendo nuestro amor al Todopoderoso. Por ejemplo, imaginémonos una persona que es invitada a un cumpleaños. Están celebrando el cumpleaños de una persona. Muchas veces nos damos cuenta que a través de ese obsequio, a través de ese regalo que una persona entrega, uno puede darse cuenta del aprecio y el amor que esta persona puede tener por aquella otra. O sea, no tiene nada que ver con una situación de su nivel económico, sino del amor y el aprecio que puede tener por aquella persona. Claro, en algún aspecto puede haber momentos donde sí, una persona no tiene la capacidad y por lo tanto no puede dar algo mejor. Pero cuando estamos hablando de una situación diferente, podemos ver que mientras más sea el aprecio y el amor que aquella persona siente por el agasajado, por la persona, ¿verdad?, que está celebrando esa oportunidad de vida que el Todopoderoso le ha dado, entonces a través del obsequio, a través del regalo, a través del presente, le demuestra cuánto amor le tiene. De la misma manera, el Todopoderoso, cuando le dice al pueblo que tomen para él una ofrenda, se demuestra cuál fue el amor que tuvo el pueblo en esa decisión de venir y traer esa contribución, esa terumá que se convertiría en algo de uso sagrado. Pero definitivamente es así. Cuando nosotros le damos al Creador, y muy claramente quiero, ¿verdad?, dejar esto en claro, valga la redundancia. Tenga mucho cuidado, usted que nos está viendo por primera vez, usted que va a ver este video, tenga mucho cuidado con el uso que usted le da a esas ofrendas, a eso que usted quiere darle al Todopoderoso. En este caso, el Todopoderoso pidió esta terumá para la construcción de el Mishkan, o lo que usted conoce como el tabernáculo, o la tienda de reunión. Pero hoy en día no hay Mishkan, no hay Beit HaMikdash, no hay Sagrado Templo. Entonces, esa contribución o ese donativo que usted va a dar, tenga mucho cuidado dónde lo va a dar. Si va a dar una contribución porque usted quiere darle al Todopoderoso, bueno, hoy en día no puede darle al Todopoderoso. Y si va a hacer una contribución para exaltar el nombre del Todopoderoso, hágalo a alguien que tenga necesidad. O alguna organización o alguna comunidad que honren al Todopoderoso, que sirvan al Dios uno y único, y que sepa usted que esas personas también van a hacer buen uso de ese donativo que usted va a dar. Proverbio 3, 9 y 10, un pasaje de referencia. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tú tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Muy bien.
Bueno, este pasaje, ¿verdad? Lo leímos ahora. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte ofrenda voluntaria? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Es una versión un poco diferente. Proverbios 11:24 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Estamos llamados a dar, ¿verdad? A dar con libertad, ¿ok? Estamos llamados a dar con libertad. Ahora, aquí hablamos de la sedacá. La sedacá. La sedacá dice Proverbios 10:2, la sedacá libra de la muerte. ¿Ok? La sedacá es un acto de justicia, es cuando nosotros damos, ¿verdad? Eh, de corazón. Dice, darse de acá es superior a todos los sacrificios. Hacerse de acá y justicia es a Hashem más agradable que el sacrificio. Proverbios 21:3. Entonces, una de las formas en que nosotros practicamos, ¿verdad? La justicia es cuando nosotros damos. Cuando nosotros damos, practicamos justicia. Y cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, le damos a personas con necesidad, ¿verdad? Estamos haciendo precisamente un acto de justicia. E incluso muchas veces estos actos de justicia han hecho que muchas personas en las que tal vez había un juicio negativo en contra de esta persona, la SEDACA le haya salvado de ese juicio. Proverbios 3:27 dice, no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. Este pasaje es extraordinario. No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué significa esto de no detener el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo? Muchas personas se preguntan, se cuestionan, ¿realmente Dios existe? ¿Cómo es que Dios existe y hay tanta pobreza en el mundo? ¿Cómo es que Dios existe y hay tantas personas en necesidad? Bueno, cuando el Santo y Bendito hizo este mundo, dice la Escritura en Bereshit, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que el Eterno hizo fue bueno. Hoy en día no vemos que haya prosperidad a nivel general, es por causa que, como dice este proverbio, las personas están deteniendo el bien que le pertenece a sus dueños. Porque el Todopoderoso nos ha dado riquezas, el Todopoderoso nos ha dado nuestros bienes para poder compartirlo. Lo que el proverbio nos dice acá es, no detengas el bien de sus dueños. Quiere decir que hay parte de nuestra riqueza que no es nuestra, que le pertenece al necesitado. Y cuando nosotros tengamos poder para no retenerlo, tenemos que darlo. ¿Ok? Entonces, las personas que se cuestionan por qué hay tanta pobreza en el mundo, pregúntate si tú estás haciendo acá, si tú estás bendiciendo. Ahora, no hay nadie tan pobre como no, para no bendecir a otros. Porque puede ser que alguna persona diga, no, yo no tengo la capacidad de poder ayudar a otro, pero todos tenemos la capacidad de poder ayudar a otros. Si no tenemos la forma de dar en lo económico, podemos servir con nuestro tiempo, podemos servir con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo, podemos hacerlo de esa manera. Amén. Baruch Hashem. Ahora nos encontramos acá
donde el Todopoderoso dice, van a hacer una contribución y esta contribución van a traer todas estas cosas y traerán oro, plata, cobre, tejido de lana azul, púrpura, carmesí, pieles de carnero, piel de tajash, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso, piedra de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El Todopoderoso pidió estos materiales y todas estas contribuciones. Y hay algo muy interesante, y es que fueron 13 los materiales en general que el Todopoderoso pidió para eso. 13. Recuerda que hablamos anteriormente de Ahabá, de amor, que hablaba precisamente del número 13, o sea, que hablaba, ¿verdad?, de que su valor numérico es 13. Bueno, aquí nos encontramos que el Todopoderoso pide al pueblo que contribuyan con 13 elementos. Con 13 elementos, ¿verdad? Son los que el Todopoderoso pidió en contribución. Ahora, nosotros vimos que la palabra Ahabá tiene un valor numérico de 13. Ahora vamos a ver otra cosa que tiene que ver con el número 13. Y es lo siguiente. Aquí nos encontramos con la palabra Ejad. La palabra Ejad es la palabra que usamos para decir uno. Ejad, uno. La palabra Ejad también tiene varios significados. Y significa, aparte de ser uno, también significa unificar y también significa unirse. ¿Ok? Entonces vemos que, qué interesante. Primero vimos el Ahabá, el amor, que tenía un valor numérico de 13. Y aquí nos encontramos la palabra Ejad, que también tiene un valor numérico de 13. Aquí tenemos la letra Aleph, que representa 1. Tenemos la letra, ¿verdad?, Het, que representa 8. Y tenemos la letra Dalet, que representa 4. Si sumamos 4 más 8, nos da 12 y 1, 13. Entonces, aquí hay algo maravilloso. Y es que cuando el Todopoderoso nos pide esa contribución de esos 13 elementos que representan la palabra Ejad, 1, también representa el que el pueblo a través de su contribución, el pueblo a través de su contribución se unió, se unificó al Todopoderoso. El Todopoderoso, cuando le pidió esta contribución al pueblo de Israel para construir el Mishkan, le dio la posibilidad de unirse al Todopoderoso. Recuerden que el Todopoderoso ya había establecido sus juicios, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que la casa estuviera en orden. Una vez que la casa estuvo en orden, ahora sí tienen la posibilidad de poder servir al Todopoderoso. ¿De qué manera? A través de tu terumá, a través de tu donativo, a través de tu ofrenda, a través de esta oportunidad que el Todopoderoso le dio. Y al traer ese donativo, al traer esa terumá, al traer esa ofrenda alzada, ¿qué pasó? El pueblo se unió en ese momento al Todopoderoso a través de este gesto, un gesto de Ahabá, un gesto de amor. Baruch Hashem. Como podemos ver, solamente cosas maravillosas y riquezas encontramos en el estudio de la Torá a través desde la perspectiva original, de la perspectiva hebrea. Y dice, me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos o en medio de él. No, para que yo habite en medio de ellos, dice el Todopoderoso. O sea, el santuario es para que parte
de la presencia divina puede habitar en medio de ellos, o sea, en medio del pueblo, en medio de la familia de la fe, de la familia de la emuná, como dice nuestro hermano Froilán, auténtica y sagrada. Aquí podemos ver una imagen, aquí vemos una imagen de cómo estaría compuesta, ¿verdad? La tienda de reunión o lo que conocemos como el Mishkan, la tienda de reunión o conocido popularmente como el tabernáculo. Y podemos ver aquí cómo estaba cubierto por las pieles, diferentes tipos de pieles, los colores que pudo haber tenido. Vemos la mesa de la preposición, vemos aquí el incienso, la mesa del pan de la presencia, aquí vemos, ¿verdad? La menorá, vemos allá el arca, ¿verdad? El arca del pacto, el arca de la alianza, y vemos pues aquí, ¿verdad? Cómo pudo haber sido la tienda, ¿ok? El altar de incienso, el ketoret, lo vemos por acá, ¿verdad? Los querubines aquí que estaban tejidos, y esto se llama el Santo Santorum o el lugar santísimo, que era donde estaba, ¿verdad? El arca del pacto. Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchos gentiles al Eterno en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Es el Todopoderoso, vendrá a morar en medio de nosotros, en medio de ellos. Y eso es por lo que anhelamos nuevamente que se reconstruya el Beit HaMikdash. Algunos cuando escuchan, ¿verdad?, que queremos que se reconstruya el Sagrado Templo, pues ellos tienen unas historias que hablan de otras cosas. Nosotros no. Sabemos que si el Todopoderoso permite que el Beit HaMikdash se reconstruya, será para que la Shejinah o parte de la Shejinah de la presencia divina venga a morar nuevamente en medio de su pueblo. Recordemos, queridos hermanos, que cada uno de nosotros somos una chispa, ¿verdad? Somos una chispa del Todopoderoso en este planeta. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte, ¿ven? Al monte, dice, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Verso 10 dice, y harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera. Alguien se preguntaba por qué el arca o por qué esta arca tenía que cubrirse de oro por dentro y por fuera, si solamente se podía ver el oro por fuera. ¿Para qué cubrirla por dentro? Y otros sabios han hablado, ¿verdad?, de que estos elementos que están aquí reunidos hablan, ¿verdad?, de también del ser humano, la que es como el ser humano, ¿verdad? Hablando, digamos, de las argollas para meter, digamos, las varas estas para sostener el arca y otros elementos. Lo que sí puedo decirle, ¿verdad?, es que aprendemos de esto que el arca tenía que estar cubierta de oro por fuera y por dentro. Es que cada uno de nosotros también tenemos que ser, como somos por dentro, ser por fuera. Y como somos por fuera, tenemos que ser por dentro. Así como dice este proverbio, que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Vemos un rostro hermoso?
es muy posible que esto sea consecuente con el corazón de esta persona. Entonces, en nuestro caso, que podamos ser consecuentes siempre, porque alguien podría vestirse muy piadosamente, pero su corazón está lleno de inmundicia. Y entonces tenemos que, así como el arca estaba cubierta de oro, tanto por fuera como por dentro, que nosotros también podamos tener, ¿verdad? Tanto belleza interna y externa, o externa e interna. Porque alguien también, ¿verdad? Puede hacer, digamos, vestirse muy bien, presentarse como una persona piadosa, como una persona honorable, y su corazón ser un corazón oscuro, un corazón negro, un corazón malo. También se puede dar. Pero no, nosotros, ¿verdad? Que así podamos ser como somos por dentro o como somos por fuera, más bien seamos por dentro. Muy bien. Dice, y harás 2 querubines de oro. Y aquí podemos ver cómo pudieron haber sido esos querubines, donde ellos tenían sus alas al frente y sus rostros viendo, ¿verdad?, hacia abajo. Isaías 6:2, un pasaje de referencia, dice, encima del trono estaban los serafines, 6 alas tenían cada uno de ellos, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno clamaba al otro diciendo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el verso 30 dice, y sobre la mesa pondréis perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. El pan de la presencia, el pan que representa la provisión del Todopoderoso. Había una particularidad, este pan se cambiaba de Shabbat en Shabbat, se hacía un cambio, ¿verdad?, del pan. El pan al final se lo comían, ¿verdad?, los Kohanim, y había un milagro que sucedía, ¿verdad? Había un milagro que sucedía, y el milagro que sucedía era que el pan, ¿verdad? A pesar de que habían pasado todos esos días, se encontraba igual de fresco que como cuando se había puesto, ¿verdad?, el primer día. Verso 31, y harás también un candelabro de oro puro, harás de oro macizo el candelabro, su pie, su tallo, sus cálices, corolas y flores, y formarán un cuerpo con él. Hay mucha representación respecto a lo que puede significar el, la menorá, ¿verdad? Algunos califican que la menorá es una representación del ser humano. Por ejemplo, digamos, esta tiene 7 brazos, y que esos 7 brazos representan, por ejemplo, nuestros 2 oídos, nuestros 2 ojos, nuestras fosas nasales y nuestra boca. Y si sumamos 2, 4, 6, 7, que representa, ¿verdad?, la menorá. Y que la menorá estaba delante, ¿verdad?, del trono del Todopoderoso o del arca del pacto. ¿Ok? Porque el arca del pacto fungía también como si fuera el trono de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí en el Salmo 27, verso 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿de quién podré amedrentarme? También la menorá representa, ¿verdad?, esa luz del santo y bendito, esa luz del Todopoderoso, esa presencia del Todopoderoso en nuestra vida. Como le digo, hay muchas formas de ver lo que puede representar la menorá. También tenemos el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. También la Torá puede representar, también la menorá puede representar la luz de la palabra del Todopoderoso. También la sabiduría
del Todopoderoso. También vemos acá, dice Proverbios 27, candela del Señor es el alma del hombre a la luz de la cual Dios escudriña todo más recóndito del cuerpo, ¿verdad? Siempre hablando de la luz. Bueno, muy bien. Vamos a ir al capítulo 26. Hace el Mishkan de 10 cortinas de hilo de lino con lana turquesa, lana púrpura y lana roja. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. La longitud de cada cortina debe ser de 28 codos y el ancho de cada cortina debe ser de 4 codos. Todas las cortinas deberán tener la misma medida. 5 de las cortinas estarán unidas entre sí y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí. Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina en el primer panel y lo mismo en el borde de la cortina que termina el segundo panel. Haz 50 ojales en la primera cortina y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo panel. Que los ojales queden perfectamente alineados al enfrentarse unos con otros. Haz 50 ganchos de oro y une las dos cortinas entre sí por medio de los ganchos, de modo que el tabernáculo forme una unidad. Haz también 11 cortinas de pelo de cabras para extenderlas como techo sobre el Mishkan. Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un ancho de 4 codos. La misma medida deberán tener las 11 cortinas. Une 5 cortinas entre sí y también las otras 6 cortinas entre sí. La mitad de la sexta cortina deberá quedar colgando sobre el frente de la tienda. Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina, en el extremo del primer conjunto, y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo conjunto. Haz 50 ganchos de cobre, introduce los ganchos en los ojales, uniendo así la tienda para que formen una unidad. La medida de las cortinas sobre la que debe quedar colgando a espaldas del Mishkan. El excedente respecto a las cortinas inferiores del Mishkan quedará colgando a ambos lados, un codo por un lado y un codo por el otro para cubrir. Haz para la tienda un techo de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de peles de tahash encima. Los tablones para el Mishkan, hazlo de madera de cedro dispuestos verticalmente. Cada tablón debe tener 10 codos de alto y 1,5 codo de ancho. Cada tablón debe tener espigas de ensamble parales entre sí. Lo mismo deberás hacer con todos los tablones del Mishkan. Haz 20 tablones para el lado sur del Mishkan. Haz 40 bases de plata para poner debajo de los 20 tablones. Cada tablón debe tener 2 bases debajo para las 2 espigas de ensamble. Y para el segundo costado del Mishkan, sobre el lado norte, 20 tablones con sus 40 bases de plata, 2 bases al oeste, haz 6 tablones. Haz 2 tablones para las 2 esquinas posteriores del Mishkan. Deberán estar tocándose desde la base. Deberá unirse por medio de una pieza de ensamble. Por la parte superior, así deberá ser con los 2 tablones de cada una de las esquinas. De modo que de haber 8 tablones con sus bases de plata, dice 16 bases, 2 bases debajo de cada tablón, a 5 travesaños de madera de cedro para los tablones del lado sur del tabernáculo. 5 travesaños para los tablones del otro lado del Mishkan.
y 5 travesaños para los tablones de la parte posterior del Mishkan, o sea, al oeste. El travesaño central debe atravesar los tablones por dentro del extremo a extremo. Recubre de oro los tablones, sus argollas por donde deberán pasar los travesaños. Hazlas de oro y los travesaños recúbrelos de oro. Erige el tabernáculo como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. Erige el tabernáculo, haz un parojet, cortina divisoria de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, obra de experto tejedor. Con un diseño de querubines, con ganchos de oro, deberás colgarlas de los 4 postes de cedro recubiertos de oro, erguidos sobre 4 zócolos de plata. Cuelga la cortina divisora debajo de los ganchos y ahí tras las cortinas coloca el arca del testimonio. La cortina divisora les servirá a ustedes de separación entre el santuario y el santuario sagrado. Coloca luego la cubierta sobre el arca del testimonio en el santuario sagrado. Ubica la mesa fuera de la cortina divisoria hacia la pared del norte del Mishkan. La menorá, perdón, deberá estar frente a la mesa hacia la pared del sur del Mishkan. Haz una cortina para la entrada de la tienda de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino que sea trabajo de bordador. Haz para la cortina 5 columnas de cedro y recúbrelas de oro y sus ganchos serán de oro. Funde para ellos 5 zócalos que sean de cobre. Muy bien. Baruch Hashem. Bueno, les muestro aquí una imagen de cómo pudo haber sido, ¿verdad? Como la otra anterior, cómo había lino torcido con los querubines, los 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino fino blanco, como el Todopoderoso le mostró a Moisés en el monte, ¿verdad? En el Har Sinai. Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Una de las eh, pinturas que usaban eran de algunos animalitos del mar que hoy en día pues ya no existen, ¿verdad? Y entonces con eso le daban esos colores. Incluso el tahash del que se habla también era un animal, ¿verdad? Que hoy se encuentra ya extinto. Muy bien. Aquí vamos a ver esto que dice. El hombre es un ser limitado y el Eterno es un ser ilimitado. La razón del Mishkan y luego el Beit HaMikdash, o sea, el Sagrado Templo, obedece precisamente a la limitación del hombre, ya que el Santo y Bendito llena todos los mundos. En Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿habitará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden abarcar, cuanto menos esta casa que yo acabo de edificar. Para ello, estos 2 lugares santos, para que el hombre pueda percibir la presencia sagrada del Eterno en una dimensión acorde a la limitación humana. Cuando el Todopoderoso establece que se haga el Mishkan y se haga posteriormente el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, el Todopoderoso les muestra un diseño de cómo tiene que hacerse. Creemos que, digamos, este fue un diseño, ¿verdad? Que se encuentra en el cielo, digamos, en las partes celestes, donde el Todopoderoso tiene su trono. Y esto fue lo que le mostró a Moisés. Como leemos acá
el Todopoderoso es un ser ilimitado. Y entonces para poder, digamos, nosotros poder interactuar con él, el Todopoderoso hace esta tienda de reunión, el Mishkan, para que entonces podamos nosotros de alguna forma poder interactuar con parte de la presencia divina. Porque el Todopoderoso no puede habitar en un templo, ¿verdad? Como algunos creen. O sea, lo que puede haber es presencia divina. Y presencia divina solamente hubo en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. Hoy en día, nadie puede decir que, digamos, en una iglesia o en algún edificio de estos haya presencia divina. La presencia divina solamente en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. Lo demás son invenciones de las personas, lastimosamente. Entonces, el Todopoderoso hace esta construcción, ¿verdad? De el Mishkan, para que entonces podamos nosotros poder tener la posibilidad de poder disfrutar o de percibir un poco de la presencia divina del Todopoderoso, porque como seres ilimitados que somos, ¿verdad? Nosotros somos limitados, perdón, es ilimitado es el Todopoderoso. Como seres limitados que somos nosotros, ¿verdad? No podemos, pues, poder, digamos, estar ante la presencia, ¿verdad? Completa del Todopoderoso. Muy bien. Vamos a ir, ¿verdad? Al siguiente capítulo, capítulo 27. Adelante. Haz el altar de madera de acacia, de una longitud de 5 codos, un ancho de 5 codos. El altar debe ser cuadrado y de una altura de 3 codos. Hazle salientes en sus 4 esquinas. Serán de una sola pieza con él. Recúbrelo de cobre y sus recipientes para quitar las cenizas, sus palas, sus tazones y sus portabrasas. Todos sus utensilios los harás de cobre. Hazle una rejilla de cobre a modo de un enrejado. Sobre el enrejado hazle 4 argollas de cobre para sus 4 lados. Colócalo debajo de la banda decorativa que está alrededor del altar. El enrejado debe alcanzar la mitad del altar. Haz travesaños de madera de acacia para el altar y recúbrelos de cobre. Los travesaños deberán pasar por las argollas. Deberán estar a ambos lados del altar al trasladar. El altar deberá ser hueco, rodeado de paneles. Hazlo tal como te fuera mostrado en el monte. Y así lo hicieron. Haz también el patio del tabernáculo por el lado sur. El patio debe tener cortinas de lino de 100 codos de extensión. En cada lado, 20 columnas, 20 zócalos de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas deben ser de plata. Lo mismo es aplicable para el lado norte. Las cortinas deben tener 100 codos de extensión y estarán sostenidas por 20 columnas sobre 20 bases de cobre. Los ganchos de las columnas y sus cintas decorativas serán de plata, y para el ancho del patio, por el lado del oeste, las cortinas serán de 50 codos. Estarán 10 columnas sobre sendas bases. El ancho del patio por el lado este deberá ser de 50 codos.
Las cortinas de un lateral serán de 15 codos por 3 columnas insertadas en sendas bases. El otro lado también tendrá cortinas de 15 codos sostenidas con 3 columnas insertadas en sendas bases. En la entrada del patio deberá haber un cortinado de 20 codos de ancho, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja y de hilo de lino, por 4 pilares insertados en sendas bases. Todas las columnas del patio alrededor deberán tener cintas de plata. Sus ganchos de las columnas serán de plata y sus bases de cobre. La longitud total del patio deberá ser de 100 codos. El patio tendrá una superficie libre de 50 por 50 codos y la altura será de 5 codos de hilo de lino, y las bases de sus columnas de cobre. Todas las herramientas utilizadas para la construcción del tabernáculo, todas sus estacas y todas las estacas del patio deben ser de cobre. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ya casi terminando, ¿verdad? Con nuestro estudio de esta Parashat Terumá, viendo cómo el Todopoderoso dijo que se tenía que realizar, ¿verdad? El Mishkan, la tienda de reunión. Aquí vemos, ¿verdad? Lo que era el altar de bronce, donde dijo que se tendría que hacer un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, 5 codos de anchura, la forma en que tenía que ser cuadrado, y la altura que tenía que ser de 3 codos. También en el verso 2 se habló, dice, de los cuernos que tenía, ¿verdad? Tenía 4 cuernos que salían de él, ¿verdad? Y que estos debían de revestirse de cobre, que era ahí donde se presentaban, ¿verdad? Las ofrendas. En el verso 9 dice, y harás el atrio del Mizcán por el lado del Neguet, al sur, lienzos para el atrio de lino fino, de hilo torsal, 100 codos de longitud por un lado. Sus postes serán 20, sus zócolos serán 20 de cobre. Y vemos que, ¿verdad? El Todopoderoso dijo cómo se tenía que ordenar y hacer cada uno de estos. En el verso 14 dice, las cortinas de un lado serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas, ¿verdad? Y así cada uno de lo que el Todopoderoso estableció que se tenían que hacer. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, así hemos llegado a la conclusión, ¿verdad? De este estudio de la Parashá del día de hoy, donde en esta Parashá Terumá hablamos muchas cosas muy importantes de cómo el Todopoderoso quiere que cada uno de nosotros le podamos servir. Él quiere que podamos servirle. Hay muchas formas en las que le podemos servir, ¿verdad? Pero todas las formas en las que debemos de servirle tienen que ver con el orden que Él ha establecido. O sea, el Todopoderoso ha establecido un orden. De la misma manera como estableció el orden de cómo se tenía que construir el Mishkan, de cómo se tenía que hacer, de la misma manera, ¿verdad? El Todopoderoso nos ha establecido un orden de cómo tenemos que cada uno de nosotros vivir nuestras vidas delante de Él y cómo tenemos que convivir, ¿verdad? Con las demás personas. Y de esa manera, pues, una vez que nosotros estamos viviendo bajo ese orden que el Todopoderoso nos ha pedido, pues podamos, ¿verdad? Estar ya listos para poder servirlo a Él conforme a su voluntad. Amén. Muy bien. Desearles a todos ustedes que pasen una feliz semana. Shavuot para todos. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente, ¿verdad? Y si el Eterno lo permite, nos esperamos ver en un próximo estudio.
Feliz semana para todos. Que el Eterno los guarde y los bendiga.